Exacto. Entonces eso nos deja ver quién era tremendamente bendecido. Entonces ese es el presente que le prepara a su hermano. Dice en el 16, y lo entregó a sus siervos, dice, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Sí, pues para que le diera tiempo a él, si atacaba a su hermano, de poder escapar, ¿eh? Entonces dice, este es un regalo muy caro que Jacob está preparando para su hermano Esaú. El recuento continúa diciendo que él los dividió en rebaños, con la idea de que enviara uno primero y al tiempo que Esaú se impresiona, o la impresión que tuviera por eso, él realmente él podría huir, ¿no? En ese momento. Y cuando dice, esa fue una manera muy astuta, diseñada psicológicamente, o sea, dentro de su razonamiento, ¿sí? Tramada para impresionar a su hermano, para sobrepasar sus sentimientos de animosidad y librarle de la ira de Esaú. Dice, no hay la más mínima indicación que él esperó a que Dios hiciera nada para contestar su oración. O sea, él actuó antes de que Dios obrara o contestara. Y es lo que igual nos pasa a nosotros. Uno tiene que ser paciente, ¿verdad? Por eso también dentro de los frutos del Espíritu está la paciencia, que es parte, que nosotros somos muy impacientes, queremos rápido las cosas. Y el Señor lo hace a su tiempo, porque Él llega en el tiempo perfecto, ¿no? Él siempre llega a tiempo. Pero a veces decimos, Señor, es que tengo este problema, ayúdame. Y ya queremos ver la respuesta, pero Él sabe cuándo y por qué, porque eso nos va también a ayudar para que nosotros maduremos y creamos y tengamos fe. Pero Él no lo hizo. Y que también a veces nosotros hacemos las cosas, aunque oramos a Dios, y si Dios nos dice o nos muestra que no es el tiempo, que no es lo correcto, y nosotros lo hacemos en nuestra necesidad, porque a veces porque pensamos, porque es la falta de fe o de convicción, de creer lo que Dios nos ha dicho, hacemos las cosas, digo, a mí me ha pasado, hacemos las cosas y podemos ver claramente cómo viene después la consecuencia, por no esperar lo que Dios quiere a nosotros. Exactamente, viene la consecuencia y ahora la tenemos que pasar. Por ejemplo, me pasó hace algún tiempo con mi hijo, iba a meterse en una cerrada a buscar a una niñita y así, por meterse donde no debía, donde el Señor no quería, sí. Una vez llegó un chavo y le apuntó con una pistola, le cortó y le dijo, pues aquí te vas a quedar y todo, ¿no? Eso me lo contó mi hijo. Ese día justamente en la noche estaba llorando, le había dado un cachazo en la cabeza, o sea, no le disparó, pero sí le pegó. Entonces, pues yo estaba asustada, la verdad estaba como Jacob, ¿no? Temerosa y tenía mucho miedo y la verdad es que pues estaba llorando y dije, Señor, pues hoy hice mi oración, ¿no? Le pedí al Señor que lo librara, ¿no? Y que lo perdonara por hacer lo incorrecto, ¿no? Por haberse ido a meter en ese lugar donde pues no era bien recibido. Y mi esposo pues hizo la oración conmigo, ¿no? Oramos por mi hijo y todo. Entonces yo me levanté y cuando me levanté confié en Dios. Yo dije, Señor, yo sé que tú me escuchaste y yo sé que tú vas a obrar, ¿no? Al día siguiente pues mi esposo me decía, lo veía así como raro y le digo, ¿qué tienes? Dice, es que estoy preocupado por nuestro hijo. Le digo, pero ya oraste. Se supone que si ya oraste, ya debes de tener la confianza en que Dios ya te escuchó y Él va a obrar. Me decía, pero es que tú no estás preocupada. Le dije, no, ayer sí. Cuando él me contó estaba temerosa, tenía mucho miedo, pero cuando yo oré, yo me puse de rodillas y yo oré. Cuando me levanté confié en que el Señor lo va a hacer. Y yo creo que eso le dio seguridad a mi esposo, porque ya unos días después ya vi a mi hijo más tranquilo y le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Ya viste al muchacho? Y dice, sí, dice, como ya no se fue a meter ahí, le digo, lo vi en la calle, dice, y ya hasta me saludó normal y todo. Dije, Señor, pues tú eres el que haces esas maravillas, ¿verdad? Así es, hermano. Sí, hermano. Entonces tenemos que
que confiar. Por eso aquí el autor nos dice, muchos de nosotros oramos también de esa manera, o sea, cuando le decimos Señor, ¿no? Algunas de las reuniones de oración, dice aquí el autor, que yo he visitado, ha sido más bien grupos de incredulidad, sí, porque ahí entra la incredulidad. ¿Sí? Si uno actúa por sí mismo, entonces quiere decir que uno no creyó en lo que el Señor puede hacer, ¿verdad? Donde la gente ora arduamente, o sea, la gente ora arduamente para que Dios haga algo y después, pues realmente actúa como si no hubiera ninguna posibilidad de que Él fuera a contestar. Así es lo que nos pasa. Esto es lo que Jacob está haciendo aquí, en lo que estamos leyendo, que él, pues a pesar de que ya oró, le pidió al Señor y aún le recuerda la promesa, él aún todavía actúa por sí mismo, ¿verdad? Entonces, aquí nos da un ejemplo en el manual, el escritor, precisamente sobre una persona. Dice, hace algunos años un estudiante me dijo que estaba enfrentándose a un examen muy fuerte por el cual no había estudiado. Así que oró. Así que oró y le pidió a Dios que le diera una buena calificación. Entonces se preguntó, ¿cuál sería la evidencia mayor de fe? ¿Orar y después estudiar para ese examen, o olvidarse e irse a pescar y confiar que Dios me acompañaría en esto? Su conclusión fue que la mejor evidencia de fe sería irse a pescar. Así lo hizo y fracasó en el examen. Pues sí. Pues es que Dios es claro en la palabra, ¿no? Dice que, o sea, debemos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues renovar nuestro conocimiento día con día, o sea, estudiar. Entonces es clara la palabra, no podemos hacer esto. O sea, si esto lo tenemos estos tiempos, tenemos que enfocarnos en aprender, estudiar, leer. Así es. No podemos decirle, Dios, ayúdanos cuando nosotros no estamos haciendo nada por lo que nos está enseñando este manual, por decirlo así. Así O es. sea, como, sí nos ayuda el Señor, sí, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. También Es que nuestra Dios parte. no hace todo, o sea, Así es. o sea, hizo su parte y nosotros no. Así es. Nos ha dicho el pastor, ¿no? O sea, no puedes orar a Dios y decirle, Señor, yo sé que tú traerás la provisión y te vas a quedar sentado esperando a que llegue. También ahí exactamente donde también entra que nuestra fe debe ser activa, no pasiva, ¿no? De cierta manera. Pero una cosa es de que nosotros pongamos nuestra parte y otra cosa es que le queramos ayudar a Dios, también es otra cosa, no confundirlo, ¿verdad? Entonces aquí que el ejemplo de este joven de que no quiere estudiar, pero sí le pide a Dios que le ayude para sacar una calificación buena, pues eso no va a suceder, porque como dice nuestro pastor, el Señor o Dios no es un mago que nos cumpla los deseos, no es así. Tenemos que esforzarnos, como dice mi hermano, prepararnos y así, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos y entonces nos presentamos al examen y entonces de repente a lo mejor se te olvida, pero le dices, Señor, ayúdame, yo estudié, recuérdame, tráeme a la mente, es diferente, porque entonces el Señor empieza a saber, yo vi como que si estudiaste, te preparaste, entonces traes tu esfuerzo, ¿verdad? Y es muy diferente, muy bien. Entonces nos da ese ejemplo, que es lo que pasa hay veces entre nosotros. Entonces debemos de orar y trabajar, ¿no? O actuar también nosotros. Dice que aquí nos hermanos dice que la forma de ejercitar la fe es operar en base a que Dios nos dará las fuerzas cuando hacemos la parte normal y si nos contesta la oración de esa manera, pero yo no creo que eso es lo que está pasando aquí por varias razones. Entonces sí, efectivamente, el Señor va a contestar, pero nosotros tenemos que tener la fe bien puesta, ¿no? En Él. Así es. Bien, dice mucha gente, más abajo, dice mucha gente, sin embargo, practica la oración de esta forma, pero Jacob no está haciendo eso aquí. Hay tres claves que indican que está pasando. Entonces vamos a ver los puntos ahí principales de
esta oración. ¿Sí? Bien, entonces nos quedamos ahí en el versículo 16, ¿no? Dice, y los entregó a sus siervos, dice, a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Entonces pues mandó el primer presente para ver cómo actuaba. Exactamente, ¿no? Cómo actuaba. Entonces ya le dijo que era de parte de su hermano, ¿verdad? Jacob. Luego en el 19 dice, mandó también al segundo y al tercero, y un tercero dice, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le será acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces él pues esperó, ¿no? Él se esperó ahí en el campamento donde estaban, y él dice que ahí durmió. Bueno, entonces aquí nos habla, dice, mucha gente sin embargo practica la oración de esta forma, pero Jacob no está haciendo eso aquí. Hay tres claves que indican que está pasando, ¿sí? La primera dice, nosotros buscamos resolver los problemas por medio de proyectos y operaciones carnales, ¿sí? O sea, realmente nuestra carne, ¿sí? O sea, nosotros queremos a veces hacer las cosas a nuestra manera, en vez de confiar en la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Esa es la primera clave que podemos, o primer punto que podemos sacar como conclusión de esta oración, ¿sí? Que nosotros debemos confiar, ¿verdad?, en la gracia, el poder y la misericordia de Dios, y que esperemos a que Él actúe. Nosotros no debemos resolver los problemas por medio de nuestros proyectos personales o pensamos que así puede ser, o sea, que no sea como nosotros, porque entonces ya estamos actuando en nuestra carne. Por eso dice aquí operaciones carnales, ¿sí? En segundo dice, en el próximo capítulo el recuento continúa indicando el momento en que Jacob y Esaú se encontraron. Esaú no fue influenciado por los regalos de Jacob. Entonces vemos ahí que Esaú no se vislumbró por el regalo. Dice, se nos dice que Esaú corrió hacia Jacob y le abrazó el cuello y le besó. Qué tremendo, ¿no? Dice, y le dio la bienvenida a la casa. Dice, no hay indicación en el recuento completo que él no tenía la intención de hacer esto desde el principio. Dice, lo notable es que Esaú comenta en relación al regalo que se encontró diciendo, ¿qué fue esa confusión que me encontré en el camino hacia aquí? Jacobo le explicó lo que él estaba tratando de hacer, así que es claro que todos sus esfuerzos para apaciguar a su hermano no tuvieran ningún efecto, ¿sí? Fueron solamente la manipulación de un corazón incrédulo tratando de tomar ventaja de las oportunidades psicológicas como mejor podía. O sea, de nada sirvió su esfuerzo de él. Entonces vamos a seguir leyendo. Veamos que pues uno se anticipa a las cosas cuando Dios ya sabe lo que
lo que va a hacer, lo que tiene resuelto, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos. Dice en el versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Entonces ya dice que se levantó, pasó a sus mujeres, a sus hijos, un arroyo, o sea, un vado, ¿no? Habla ahí de un vado. Es como un río, un arroyo, pero que por donde pasa luego el ganado, o sea que está firme, no está fangoso, todo. Es un vado. Dice en el 24, así quedó Jacobo solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea que dice que al pasar él, bueno, pasa a su esposa, a sus hijos, y al quedarse él solo, un hombre, un varón, luchó con él, ¿sí? Hasta que rayaba el alba, o sea, hasta el amanecer. En el 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces, quiere decir que este hombre lo tocó pues de aquí del muslo, ¿verdad? Y que lo jaló seguramente y se le desprendió de alguna manera la pierna, ¿no? De aquí. Dice, porque habla del muslo, dice, mientras con él luchaba. En el 26 dijo, déjame porque raya el alba. O sea, que el hombre dijo, ya déjame porque... Ajá, exactamente, y dijo, Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Eso que nos deja ver, hermanos, eso. O sea, que él se aferró. ¿Este hombre quién era? ¿Vale? No, el varón con el que peleó. Era un ángel, ¿no? Bueno, aquí habla de que un ángel de Dios, realmente, el mismo Dios, ¿verdad? Entonces dice que él luchó con Jacob, ¿sí? Entonces, él entendió que no era realmente un hombre, ¿no? Que era alguien más de Dios. Entonces él, ¿qué hizo? Aprovechó esa oportunidad, ¿no? Y ante sus circunstancias y la situación que estaba pasando, él dijo, pues yo de aquí me tomo. Y lo agarró, y entonces a tal grado que el hombre dijo, déjame porque raya el alba, o sea, déjame ya porque ya está amaneciendo, porque se supone que era de noche, ¿sí? Y dice, déjame porque raya el alba, y Jacobo le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Ahí se lo está diciendo. Ahora dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, eso nos deja ver, pues, que nosotros tenemos que ser perseverantes, también en las cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo, pues el Señor, ¿qué le puso a Pablo? Un aguijón, ¿no? Una enfermedad, ¿verdad? ¿Con qué fin? Para su fe, para que no se exaltara, ¿verdad? Porque él, dice Pablo, que él subió hasta allá, hasta el tercer cielo, y que vio cosas inefables. Entonces él, al ver eso, imagínate aquí en la tierra, pues cómo se sentiría él. Pues yo ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que hay allá. Entonces el Señor tuvo que ponerle esa enfermedad, o sea, ese aguijón, para que él no se engrandeciera y lo mantuviera ahí quietecito, como dice, ¿no? Entonces dice Pablo que él oró al Señor 3 veces para que le quitara ese aguijón, pero el Señor dijo que no. ¿Qué le dijo? ¿Alguien se acuerda? Que se bastara de mi gracia.
exactamente, ¿no? Que se va, estaba en su gracia, o sea que esa debilidad que tenía él se bastara en la gracia de Dios. Entonces, algo similar aquí con Jacob. Entonces él lo toma y le dice, no me suelto, no hasta que me bendiga, no te suelto hasta que me bendiga. Entonces, dice, esta es una de esas historias misteriosas e inspiradoras que son encontradas frecuentemente en el Antiguo Testamento cuando algún elemento de misterio es introducido sin una explicación adecuada. Todo el que lee este recuento se pregunta, ¿quién es este hombre enmascarado? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo? Estoy seguro que Jacob se sintió de la misma forma. Él pensó que estaba solo, habiendo llevado todo o a todos a través del río, cuando de pronto sale un hombre de la sombra y para el asombro de Jacob, comienza a luchar con él. ¿Sí? Dice, he leído y escuchado mensajes basados en esta historia que actualmente usa las palabras. Jacobo luchó con el hombre, pero el recuento no dice eso. Menciona de una forma muy cuidadosa que fue el hombre quien luchó con Jacob. Y dice, como puede leerse más adelante, no hay duda de quién es este hombre. De hecho, al final de la historia, Jacobo le da el nombre al lugar de este encuentro, que es Peniel, ¿verdad? Que significa el rostro de Dios. Entonces, a ese lugar Jacobo le da el nombre de Peniel, que dice, o que significa el rostro de Dios, porque dijo, he conocido a Dios cara a cara y pude sobrevivir. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Dice, porque he conocido a Dios cara a cara y pude sobrevivir. Así es que, claro que, dice así que es claro que esta es uno de esos encuentros extraños en el Antiguo Testamento del hombre con Dios mismo. De la misma forma cuando vimos a Abraham, cuando Dios se le apareció en forma de hombre y comió con él en la sombra de su tienda, ¿verdad? También hay otro antecedente cuando Dios se le aparece a Abraham en forma de hombre. Aquí es un hombre que en una forma extraña, en una de esas teofanías del Antiguo Testamento, es Dios mismo apareciéndose en forma visible y lucha con Jacob. Dice, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, tomando en concesión con la historia completa que teníamos hasta este punto, no hay duda de que lo que tenemos aquí es Dios tratando de mejorar la vida de oración de Jacob con un curso intensivo de orar. ¿Sí? Pues sí, lo estaba viendo, así que lo tenía de frente, ¿no? Entonces, dice, entonces nosotros tenemos que confiar en Él, ¿verdad? En que Dios va a hacer las cosas. Tenemos que poner nuestra confianza en Él, en el Señor. Aquí habla el autor, dice, he conocido mucha gente así, oran y hablan maravillosamente, en lenguaje teológicamente correcto, pero no creyendo. O sea, ese es el problema. El problema no es la oración, sino que la creamos, ¿verdad? Lo que ya dijimos. Y dice, esto es lo que Jacob está haciendo aquí. No hay confianza ni esperanza, sino un negativismo testarudo de su parte de dejar y esperar que Dios se encargue de la situación. Entonces, nosotros o ustedes se identifican con esto. Pues todos, yo creo, ¿no? Nos identificamos realmente con esta situación. Bueno, a ver, continuamos en el verso 25, retomando el 25, porque ya lo leímos. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se lo desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices.
Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Por qué le dijo, o por qué le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué se imaginan? O sea, cuando este varón de Dios, bueno, este ángel de Dios mismo le dice a Jacob, le dice, ¿cuál es tu nombre? O sea, porque esto no sucedió así nada por casualidad. ¿Para cambiar el nombre? Bueno, esa es una, pero antes de eso, por ejemplo, el pastor nos ha dicho y sabemos que los nombres que se le ponían a las personas en la antigüedad decían, ¿mande? Era con un significado. Un significado y decían de lo que eras, ¿no? O qué eras. Ah, bueno, supongo que Jacob era por todo lo que vivía atrás. Ya desde ese día que le dio el nombre, nuevo nombre Israel, pues ya desde ahí va a dejar su pasado, supongo. Sí, también a partir de ahí cambia su vida, ¿no? Pero realmente él era bendecido ¿por quién? Por su papá, ¿no? Por Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham y también dice que se la dio, bueno, a su abuelo Abraham, a su papá Isaac y a él mismo. Entonces por eso le dicen, ¿cuál es tu nombre? O sea, realmente acuérdate de quién eres. ¿Quién eres? No le estaba diciendo, no le estaba preguntando cuál era su nombre, sino como que dándole a entender quién era, de dónde provenía él, ¿no? Es como si a nosotros nos dijeran, ¿quién eres? Tiene que ser recordado. Hijo de Isaac. Así es. Tiene que ser exactamente. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿quién eres? Hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, ¿no? Bueno, aparte que se llama Domingo. Pero no es tanto el nombre, sino quién. O sea, ¿Qué procedencia, no? Así es, ¿no? Entonces, somos hijos de Dios, ¿no? Es algo tremendo, o sea, que no es cualquier cosa. Entonces, por eso le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. O sea, le quería hacer recordar, ¿no? ¿Quién era? Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Entonces es algo que ya quedó de alguna manera mal. Jacob para toda su vida ya no caminó bien, pero eso fue como el aguijón que tuvo Pablo, de alguna manera para que él recordara, así es, ¿no? De que él había tenido ese encuentro con Dios directamente, ¿no? Y que quién era. Entonces, dice, y cuando había pasado Peniel en el 31, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. O sea, un tendón, ¿verdad? que le causó pues hay una situación física y que ya no caminó bien, pero fue pues algo de alguna manera para que él no se le olvidara. Bueno, entonces aquí ya nuestro manual dice, aquí encontramos dos provocativas en la página de 6, aquí encontramos dos provocativas más buscando preguntas divinas como las que vimos que fueron preguntadas en el jardín del Edén. La pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Dios de hecho sabía cuál era su nombre de Jacob, ¿verdad? Pero Jacob necesitaba ser recordado. El nombre de Jacob significa, fíjate, suplantador, usurpador, ahí está la clave. Un hombre que busca tomar el lugar de otro, o sea que, híjole, tremendo, ¿no? Le estaba diciendo, ¿quién eres, Jacob? Por eso le cambia el nombre. ¿Ya vieron? Entonces, qué tremendo. Entonces Jacob, eso es lo que quiere decir,